Buenos días chicos, el día de hoy vamos a trabajar sobre la segunda, tercera y cuarta generación de los derechos humanos. La clase pasada pues vimos un poco del momento histórico que permitió que estos se desarrollaran y vimos las características de la primera generación. ¿Listo chicos? Recuerden que la primera generación nosotros hablábamos de eh, derechos frente a las libertades y los llamábamos como derechos civiles y políticos. Esta segunda generación pues lo vamos a denominar más como una generación relacionada a los temas de equidad. Y van a estar en el marco de derechos sobre la sociedad y la cultura. Aquí podemos establecer el nacimiento de derechos fundamentales como el de educación, el de la salud, el acceso a la ciencia, a la cultura. Vamos a encontrar el derecho al trabajo. Vamos a encontrar el derecho a la seguridad. Y se va a empezar a hablar del derecho a la vida digna y a la asociación. Es que se plantea allí. Se establece que dentro de los derechos de la primera generación, pues se había podido fortalecer la posibilidad de que otras comunidades empiecen a participar en procesos políticos, que empiecen a votar, que empiecen a poder tomar ciertas decisiones, que se puedan vincular a otro tipo de grupos, que no se les discrimine por cuestiones de raza, de sexo, de creencia religiosa, de idioma, entre otros. Sin embargo, se dieron cuenta que eh, este elemento no era suficiente para que se pudiera transformar las realidades de muchas de las personas vulneradas, de personas que se encontraban empobrecidas, de grupos étnicos, indígenas, afrodescendientes y de otras minorías que en estos países se pueden encontrar. Entonces se empieza a establecer esta segunda generación de derechos humanos, específicamente más en los años 60, que empieza a plantear que es necesario que cada uno de los países pues establezca unas maneras en que las brechas de desigualdad que existen en sus territorios pues empiecen a acabar. Entonces uno de los aspectos más importantes fue el tema de la educación. ¿Quiénes podían educarse hace unos 60, 70 años? Las personas que tenían dinero. Entonces, esta clase alta que se encontraba en cada uno de estos países, pues podía tener la posibilidad de pagar colegios costosos que les brindara estos procesos educativos. Había algunas personas que eran de clase media que tenían unos colegios un poco más económicos. Sin embargo, pues la gente que no tenía la posibilidad de financiar una educación, pues se quedaba sin ella. Algunos países, incluyendo Colombia, tenían unas escuelas públicas, sin embargo, estas escuelas públicas eran insuficientes, eran muy pocas y no todas las personas podían acceder a ellas. Era un poco parecido a lo que pasa en la actualidad con la universidad. Existen universidades públicas, pero es un grupo minoritario el que puede acceder a estas universidades. Entonces estas personas iban a la escuela, se formaban, pero eran muy pocos los que realmente podían incluso alcanzar a terminar su ciclo de bachillerato. La idea de la educación como derecho, lo que empieza a pensarse y a plantear es que estas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que se encuentran dentro de los estratos bajos, puedan por sus propios esfuerzos poder salir de estas condiciones y poder llegar a a una educación técnica, una educación superior que le permita ubicarse laboralmente en otras cosas distintas a los que sus padres habían hecho anteriormente. Y con esto pues ir mejorando las condiciones de vida. Lo que se piensa es que si una generación sale de la pobreza, las siguientes generaciones pues van a poder tener mejores condiciones. Entonces, si un hombre y una mujer pudieron tener educación técnica, pues ellos van a poder tener de pronto las posibilidades para brindarle a sus hijos una educación universitaria.
y estos hijos que tengan una educación universitaria pues van a poderle brindar otras herramientas a sus hijos. Entonces digamos que era algo progresivo lo que se pensaba frente al tema de la educación. Entonces, eh, muchos gobiernos se empiezan a comprometer con garantizar que dentro de sus territorios pues tiene que existir unas escuelas públicas que permitan abarcar el grosso de la población que está en esta edad escolar. Y también en el tema escolar se planteó que hay grupos, por ejemplo, indígenas o grupos afrodescendientes que no les sirve la educación que uno ve en la ciudad, no les sirve ver exactamente lo mismo porque están preparándose para un mundo totalmente distinto. No es lo mismo la ciudad a poderse enfrentar al campo, a poderse enfrentar a una comunidad que tiene unas necesidades particulares. Entonces se empiezan a crear unas escuelas eh, étnicas que permitan desarrollar pues más el conocimiento de la cultura, que si están desde el campo pues puedan ver bases que les permitan manejar y sostenerse pues en el campo. Si este grupo pronto es indígena y tiene una formación lingüística distinta, pues que estas personas puedan profundizar en su propio lenguaje. Entonces se empiezan a tener en cuenta varias variaciones que tendría que tener esta educación en los distintos territorios. Frente al tema de la salud, pasaba exactamente lo mismo. Entonces, las personas antes no podían acceder a los sistemas de salud porque eran muy costosos. Por eso es que era tan normal hacer uso de medicinas tradicionales, de medicinas naturales, que les permitiera de una u otra forma alivianar pues ciertos dolores o muchas veces los curaba cuando eran enfermedades no tan complejas, pero cuando tenían un tipo de enfermedades que requiriera un tratamiento médico más complejo, de pronto eh, un tipo de operación que no pudiera solventar pues esta medicina natural, pues muchas de estas personas realmente morían al no poder acceder a estos servicios de salud, porque eran bastante costosos, además que eran muy escasos porque en los poblados pues no existían hospitales, sino que esto era como un privilegio de las grandes ciudades o de algún municipio de mucha influencia. Entonces estos distintos gobiernos y estos estados empiezan a construir unas propuestas para garantizar un tipo de salud básica. En el caso de Colombia, pues nosotros lo conocemos como el famoso CISBEN. Entonces a partir del CISBEN, la gente tiene acceso a un servicio de salud público si no tiene un contrato laboral que le permita de pronto tener una EPS. Entonces, otro aspecto que se empezó a profundizar para terminar estos procesos de desigualdad va a ser el de en relación a la ciencia y en relación a la cultura. Entonces, esta gente de clase alta, estos niños y niñas que van a nacer con las posibilidades económicas de poder tener viajes, de poder tener una inmersión a una cultura eh, mucho más amplia de lo que el resto de la población iba a poder tener, pues siempre iba a tener unas ventajas al momento de ingresar al mundo laboral, siempre iba a tener ventajas al mundo en el mundo de la educación superior, y estos chicos de clase baja pues cada vez se iban a encontrar en mayor desventaja. Entonces los distintos estados empiezan a proponer formas de generar acceso a esta cultura. En el caso de Bogotá podemos decir que en el caso de los menores de edad pues pueden acceder a precios bastante económicos a los distintos museos. Hay días que son completamente gratuitos. Muchas de estas escuelas pueden empezar a hacer unos acompañamientos a, a estos museos porque pues muchos de ellos inclusive no podían ir a los museos por su propia cuenta. Entonces se empiezan a generar estas estrategias para que el mundo y el conocimiento científico y cultural de estos niños pues cada vez sea mucho más amplio y que estas barreras pues cada vez sean más cortas, que todavía faltan bastantes elementos para poder terminar de cerrar estas brechas, es cierto. Frente al trabajo, pues nosotros en las clases pues vamos a profundizar sobre este aspecto, pero vamos a decir que no existían unas garantías laborales
muy claras, las personas podían ser despedidas sin ninguna justificación de un día para otro. Esto permitía que de una u otra manera, si a ti ya te habían hecho un pago de tu sueldo, entonces si a ti te pagaron el 30 de mayo, por así decirlo, y tú trabajaste hasta el 5 de abril, pues la empresa que lo que va a hacer, pues te va a pagar estos 5 días que tú trabajaste después de que te hubieran pagado. Y ya, este era como el dinero con el que te ibas después de ser despedido. Entonces allí los movimientos obreros y movimientos sindicales empiezan a disputarse pues el derecho a tener un trabajo digno, a tener unas condiciones de existencia debido a que pues le están entregando sus esfuerzos y su vida y sus años a estas empresas y se empieza a generar aspectos como la liquidación. Entonces, si tú estás trabajando, trabajaste 10 años, pues no sería justo que si te despiden de un momento a otro, pues tú no quedes sin ningún sostenimiento económico. Entonces, dependiendo del tiempo que tú estuviste laborando, pues te van a brindar una cantidad de dinero como forma de liquidación. También tiene que ser una persona despedida con una causa justa. Si esta persona es despedida sin una causa, pues esta empresa va a tener que pagar una indemnización para poder sacar a esta persona y pues estas indemnizaciones van a ser más elevadas. Entonces, esto va a permitir que las personas tengan un sostén económico mientras pueden conseguir otro trabajo. Frente al tema de la seguridad y la protección, pues también se empezó a establecer que las distintas instituciones, los hospitales, el ejército, la policía, los bomberos y demás, pues tienen que encontrarse en todos los territorios, porque cuando pasan catástrofes, cuando pasan accidentes, cuando estas poblaciones necesitan de ciertas instituciones para poder solventar algunos problemas, pues es necesario que el Estado les brinde realmente las instituciones que permitan la garantía de la seguridad y de la protección, porque cuando estas instituciones no existen en estas partes de sus territorios, pues se generan condiciones para que, por ejemplo, bandas criminales puedan operar sin ningún inconveniente. Y se fortalece la idea de la asociación, que la gente pueda vincularse a un grupo político, a un grupo sindical, campesino, indígena, estudiantil o del tipo que quiera, sin tener ningún tipo de persecución por parte del Estado, sin ningún tipo de estigma por parte de los gobiernos. La única que tenía que cumplir es que obviamente tendría que ser una organización que no actuara dentro de la ilegalidad. Esta es como la generación mucho más compleja, ya que inclusive hay territorios que no cumplen todavía la garantía de estos derechos. Entonces nos vamos a ir a esta tercera generación, ya vamos a denominarlos como la generación de los derechos de la solidaridad. Entonces, en el caso de la solidaridad, pues van a ser unos derechos que van a ser especiales para las poblaciones que realmente lo necesiten. Entonces, aquí podemos encontrar aspectos como, por ejemplo, la alimentación. Vamos a encontrar aspectos como el derecho al consumidor, el derecho a la personalidad, al uso de tecnología, el derecho a un buen medio ambiente, a un ambiente sano. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué podemos encontrar? Si bien todas las personas no necesitan que un Estado, un gobierno les garantice la posibilidad de alimentarse, si hay algunas personas que no tienen de pronto la capacidad para poder brindarle de pronto los alimentos básicos hacia sus hijos. Hay momentos en que personas caen en situaciones de vulnerabilidad de un momento a otro y estos distintos gobiernos empiezan a crear mecanismos para que las personas pues puedan tener el acceso. No significa que los gobiernos les tengan que dar la alimentación a todos sus habitantes. Esto es un error, sino que tienen que crear formas para que la gente más vulnerada pueda tener por lo menos lo básico que es una alimentación. Y esto también se planteó para el tema de la educación. Entonces, se dieron cuenta que en la educación
estos niños y niñas que ingresaban a las escuelas públicas tenían resultados mucho más bajos que los chicos de clase alta y clase media. Dentro de lo que se empezó a analizar, se dieron cuenta que pues era muy difícil que los niños se pudieran concentrar en los estudios porque muchos de ellos llegaban sin desayunar, muchos de ellos no tenían con qué almorzar y pues una cabeza con hambre no va a pensar y no se va a poder centrar en el estudio. Entonces, empiezan a generar distintos programas. Entonces, para un tipo de población crean lo que en la actualidad conocemos como los comedores comunitarios. ¿Quiénes acceden a los comedores comunitarios? Las mujeres que están embarazadas, que se encuentran solas de pronto, que no tienen trabajo, que no tienen posibilidad de alimentarse, pues está permitiendo la garantía de la existencia de esta persona y de la persona que va a nacer. Los, las personas de la tercera edad también, pues que muchos de ellos no tienen pensión y no tienen hijos o estos hijos los abandonaron, los menores de edad, entonces van a ser poblaciones priorizadas para este tipo de servicios. Lo mismo pues va a pasar en las instituciones, pues por ejemplo en Bogotá hace unos 15 años se pensó esta estrategia que nosotros ahorita conocemos como los refrigerios, el desayuno o el almuerzo que se brindan las instituciones. Esto se piensa pues también para que estos chicos no tengan que pensar en esta necesidad y que puedan centrarse más en su proceso académico. Entonces, después de implementar esta política unos años, se dieron cuenta que efectivamente en Bogotá sí subieron los resultados de las escuelas públicas. Entonces, la cuestión del hambre era un elemento estructural que no permitía que los procesos educativos de estos chicos pudieran mejorar. Y por ello, pues después se empezó a implementar en otras partes del país. El derecho al consumidor. Nosotros pues generalmente vamos y compramos nuestros productos, creemos que la gente puede ponerle el precio que ellos consideren y esto realmente no es cierto. Hay unas balanzas entre el mínimo y el máximo que puede tener cada uno de los productos y las personas pues no pueden exceder estos límites de los productos. Ahorita en la pandemia pues nosotros nos dimos cuenta que pues cosas que no escaseaban, pero que normalmente valían 1.000 o 2.000 pesos, pues de un día para otro empezaron a valer 8.000 o 9.000 pesos. Y aunque esto no escaseaba, pues la gente se aprovechaba de pronto del pánico, del susto que las personas tenían y le subían a los precios. Entonces, esto es una violación al derecho al consumidor, porque la gente que no va a tener la misma capacidad económica, pues no va a poder acceder a esta alza de productos. Nosotros en Colombia tenemos un famoso programa que yo creo que ustedes han visto, que es Tal Cual, que es un muñequito que a veces sale en medio de los noticieros, antes o después, calvito, chiquito, que le dice a usted el precio de la papa subió, el precio de la yuca bajó, el precio de la espinaca está estable. Digamos que esto es parte de este derecho al consumidor, que ustedes sepan más o menos cuál es la variación de los precios y que puedan hacer un balance de su propia economía. Y por ello dice, si usted conoce gente que esté abusando de los precios, comuníquese a tal número. Entonces usted puede generar denuncias, ellos van a poder hacer la investigación y si efectivamente se dan cuenta que si hay un abuso de estos productos, pueden generar sanciones a las personas que están eh, subiendo pues estos productos y haciendo que mucha gente no pueda acceder a ellos. Frente al derecho a la personalidad, pues se fortalece la idea en que no solamente tú tienes la posibilidad de pertenecer a un grupo étnico, que se te respete tu creencia religiosa, entre otras, sino que también se empiece a respetar tu formación estética, tu forma de construirte físicamente como persona, que era un aspecto que en muchas ocasiones hacía que las personas no pudieran tener acceso al trabajo o que fueran excluidas de los procesos educativos, entre otros. Y se empezó a reconocer al medio ambiente como un objeto de derecho también, porque si se hace violación pues de estos recursos naturales, pues va a incidir directamente en la forma de vida de muchas comunidades y va a incidir también pues en la forma y en la calidad de vida que tenemos todos como sociedad. Entonces va a empezar a construirse pues formas de protección al medio ambiente. Para finalizar, pues vamos a trabajar sobre esta cuarta generación
Recuerde que nosotros decíamos que estas generaciones eran reconocidas por la Organización de Naciones Unidas, pero la cuarta generación no es reconocida por las Naciones Unidas porque todavía presenta unos derechos que para muchos países son problemáticos. Entonces, a esta generación hay algunos países que aceptan algunas cosas, pero no es oficial de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, a esta las llamamos como los derechos digitales. Ustedes se han dado cuenta que ya no solamente nosotros interactuamos de forma presencial, sino como lo estamos haciendo en este momento, es de forma virtual. Entonces, se empiezan a generar formas de vida también desde la virtualidad y esto también ha implicado que la gente pueda tener derechos y deberes porque inclusive desde la virtualidad se han empezado a cometer crímenes. Entonces, vamos a ver tres derechos de estos digitales. El primero va a ser el de la identidad digital, y es que tú tengas la posibilidad de tener una identidad virtual. A esto me refiero con que tú puedas crear un Facebook, tu Instagram, donde tú vas a poner tu nombre, tus fotografías, tus opiniones personales en temas políticos, sociales, cualquier tipo de tema, y pues sea reconocido como que esta red te pertenece a ti. Hay muchos países donde gente no puede tener una cuenta de Facebook o no puede tener una cuenta de Twitter porque eh, esto se le da como privilegio solamente a los miembros del gobierno. Entonces la gente, por ejemplo, en Cuba no puede, la gente del común no puede tener una cuenta de Facebook. Entonces, hay países que pertenecen a esta Organización de Naciones Unidas que no están de acuerdo con la idea de la identidad digital porque pues les tocaría modificar las políticas que tienen en sus territorios. El otro que vamos a mencionar es el derecho a la no censura, que también es muy problemático. Hay quienes dicen que todas las personas, organizaciones, tienen que tener la posibilidad de brindar mensajes, de dar a conocer sus opiniones políticas, sus ideologías por medio de la virtualidad. Eh, Esto hace que inclusive organizaciones armadas, organizaciones que cometen de pronto actos terroristas, pues tengan redes sociales para que puedan dar a conocer su información. Y hay países que no comparten esto, dicen que esto no puede ser un derecho para todo el mundo. Una persona que comete crímenes de lesa humanidad no puede tener herramientas tecnológicas para que se les permita eh, dar a conocer estos mensajes. Entonces, por eso también ha sido un tema de debate para los distintos países que componen esta ONU. Y el último que vamos a ver es el de la reputación digital. A veces nosotros compartimos sin pensar todo lo que encontramos en redes sociales. Entonces, si vemos por Facebook la imagen de la foto de una persona y abajo dice, cuidado, búsquenlo, lo que sea, esta persona mató, esta persona violó y es peligrosa. Nosotros a veces no comprobamos si esto realmente es cierto. O sea, si nos lo dice una foto de Facebook, pues ya nos convencemos de que esto es real y empezamos a compartir esta fotografía. Entonces, muchas veces ha ocurrido que gente hace estas imágenes falsas y como la gente no comprueba que realmente esto sí sea cierto, o sea, no hay una noticia de un periódico de la foto de alguien diciendo que se busca, esto ha generado pues que mucha gente pierda su reputación o en el caso de pronto en Colombia hace unos 2 años, unas personas empezaron a hacer esto con la foto de un ciudadano venezolano que vivía en Ciudad Bolívar y empezaron a decir que le había robado, que le había asesinado, que búsquenlo y lo empezaron a compartir por redes sociales. Sin embargo, pues esto era mentira y cuando él llegó a su casa, él estaba llegando a su barrio, pues los vecinos lo lincharon, él perdió la vida porque todos los vecinos compartieron esa imagen y ellos estaban convencidos de que él había matado y que tocaba frenar a este asesino. Y pues ya después cuando se hizo la investigación se dieron cuenta que no, que eso era falso, que era alguien que había creado esta información a partir de una foto que, pues, que tenía de esta persona. Y este tipo de cosas siempre han pasado. Entonces la gente tiene que tener la posibilidad de garantizar su reputación y que todo lo que se diga por redes sociales sea comprobado y que no vulnere tampoco el derecho a la privacidad. Por eso es que también es penalizado en Colombia cuando, por ejemplo, y que pasa mucho y por eso hay que tener bastante cuidado,
Hay relaciones de pareja en donde se comparten de pronto fotos privadas y cuando se termina esta relación, eh, alguno de estas dos decide publicar estas fotos por redes sociales para intentar humillar de pronto a la que fue su pareja. Entonces, esto es penalizado y es considerado un crimen y tiene, pues es perseguido y es parte de los derechos de la reputación y de la vida privada que se genera también en medio de las redes sociales. Listo, chicos, pues estos son como las bases de la segunda, tercera y cuarta generación de derechos humanos. Es si era necesario que de pronto la tuvieran muy presente para que ustedes pudieran empezar a desarrollar las actividades que se encuentran en la guía de PIC de CSRP, en donde se plantean el reconocimiento de los derechos humanos, especialmente en estos momentos de pandemia. Listo, chicos, nos vemos en la otra clase. Hasta luego.